Es interesante este versículo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Yo siempre he leído este verso y creo que lo he entendido como lo entendemos todos, ¿no? Que hay una consecuencia que es la muerte para el pecado. Pero hay algo más en ese verso. Cuando dice la paga del pecado es la muerte. ¿Quién lo paga? ¿Quién paga el pecado? Pues el que peca, ¿no? Pero hay algo más. Alguien pagó por el pecado. Alguien pagó. Alguien pagó para que no viniera la muerte. Gloria al Señor. Y que nos hundiera en la tragedia de la condenación eterna. Porque si morimos en pecado, la condenación eterna es real. Pero alguien pagó para que nosotros no muramos para condenación, sino para resurrección, para salvación y vida eterna. Gloria a Dios. Alguien pagó. Cuando Adán y Eva pecaron, ocurrió un hecho muy interesante. Después del pecado, ellos descubrieron varias cosas. Comenzaron a entender el bien y el mal, pero también sintieron vergüenza, porque ese es el efecto primero que produce el pecado, la vergüenza. Bendito el Señor. Sintieron vergüenza porque estaban desnudos y ellos nunca habían sentido vergüenza. Yo siempre he creído que una luz, algo sobre ellos, una gloria, cubría a Adán y a Eva. Cuando ellos pecaron, esa gloria desaparece y se ven desnudos. Pero no se ven desnudos entre ellos, ante ellos. Eso no era lo preocupante, sino ante Dios. Y Dios hace algo que para ellos fue muy trágico, muy horrible, para vestirlos. Porque la Biblia dice que el Señor vistió con túnicas de pieles, con túnicas de animales, vistió a Adán y a Eva. Y para hacerlo tuvo que sacrificar, tuvo que matar estos animales para cubrir la vergüenza que ellos sentían, porque ellos habían agarrado hojas de plantas y se habían hecho delantales, se habían cubierto con hojas, pero las hojas no eran suficientes. Así que Dios le dio túnicas de pieles. Sacrificó, por lo tanto, o uno o dos animales para cubrir a Adán y a Eva. Allí empieza el primer sacrificio, gloria a Dios, para cubrir la vergüenza del ser humano que había pecado. Y póngase usted a pensar un momento. Adán y Eva, cuando Dios los pone en el huerto, en el paraíso, todo es hermoso, todo es precioso y ellos tienen un gran amor por todo lo que Dios les ha dado. Hay diferentes formas de enfocar el aprecio y el amor. Hay un amor a las cosas. Hay gente que, por ejemplo, ama su huerto, ama su casa, ama lo que tiene. No es un amor como el amor fraterno, es
el aprecio, el cariño que le toma a las cosas que tiene y que están puestas de la manera que a esa persona le agrada. Entonces se goza y se siente contento por lo que tiene. Cada cosa representa algo para esa persona. Un cuadro, un jarrón, lo que sea. Algunos tienen hasta efectos sentimentales. Usted lo valora por eso, porque dice, este cuadro es de mi madre, es de mi padre. Allí está la foto de ellos. Para mí tiene un significado muy grande, puede decir usted. Allí están mis hijos, ahí están mis nietos. O ese cuadro es un paisaje que me lo regaló para mi boda fulano de tal. Y a fulano de tal le tengo un gran aprecio y por lo tanto su regalo para mí es muy preciado. Y este jarrón y cada cosa tiene una historia. Tal cosa la compré en tal lugar, me gustó desde que la vi. Y le guarda un gran aprecio, no quiere que nadie lo toque, no quiere que nadie vaya a maltratarlo. Usted aprecia las cosas que tiene, las valora. Hay una manifestación sentimental de su parte hacia las cosas. No es que usted las adora ni las idolatra, sino que es el cariño que usted le tiene por alguna razón. En segundo lugar, usted le tiene un gran afecto, un gran amor a sus mascotas, sea un perro, sea un gato, sea un loro. Usted ha llegado a apreciarle, a amarle, a querer esos animalitos. Y usted está preocupado siempre de que esos animalitos sean mimados, coman, tengan un buen lugar donde dormir y los trata como si fueran personas, como si fuera un hijo, como si fuera una criatura. Y para usted esos animalitos tienen un gran valor sentimental. Usted los quiere. Así como también queremos a las personas, a los amigos, a los hermanos, a la familia. Ahora, cuando Adán y Eva estaban en el huerto, ellos tenían ese efecto, ese aprecio, ese amor. Por lo tanto, para ellos, todos los animales a quien ellos le pusieron nombre, era de alta estima para ellos. Ellos querían a cada uno de los animales que estaban en el huerto. Jamás hubo una masacre, una muerte de un animal. Jamás hubo una herida, algo que fuera trágico. Todo era hermoso, todo era sano, todo era limpio, todo era santo, todo era agradable. Por lo tanto, para Adán y Eva, lo que significaban estos animales era muy grande. Le habían tomado mucho cariño, mucho amor a cada uno de ellos. Yo me imagino acariciando un león, un tigre o no sé, a cualquier animal. Ellos lo abrazaban, ellos lo acariciaban, ellos jugaban, ellos les amaban. Eso era lo que había en el corazón de ellos. Para ellos nunca hubo muerte. Pero cuando ellos pecaron y vino la muerte espiritual primeramente y posteriormente la física, digo posteriormente porque en ese momento no murieron físicamente. Tuvo que haber un proceso de degeneración celular en la cual llegaba a un punto donde ya perdían totalmente el vigor. Entonces, cuando ellos pecaron y el Señor los cubrió con estas pieles de animales, que no se sabe qué tipo de animales eran, Dios tuvo que haber sacrificado delante de ellos a estos animales.
Tiene que haber sido horrible para ellos. Tiene que haber sido algo muy trágico ver cómo estos animales morían y que Dios tejiera o hiciera estos trajes, estas túnicas para vestirlos a ellos. Bendito sea el Señor. Pero vieron el sacrificio de esos animales. Y esos animales fueron sacrificados con el propósito de cubrir la vergüenza de estos dos. Así empieza el primer sacrificio en la historia de la humanidad para tapar, cubrir la vergüenza del pecado del primer hombre y de la primera mujer. A raíz de allí, siempre fue vergonzoso el pecado, hasta los días de hoy. La vergüenza que causa el pecado es algo que no se puede medir porque está dentro de nuestra conciencia. Cuando nosotros hacemos algo malo, de acuerdo a la gravedad del hecho, nos consumimos en vergüenza. En vergüenza para nosotros los cristianos, primeramente ante Dios y en segundo lugar ante las personas. Porque a nadie quiere que las personas se enteren de su pecado. Si las personas se enteran de su pecado, usted siente una vergüenza muy grande, una tribulación en su interior. Hay una angustia, un dolor. Se siente afrentado. Se siente que no tiene cara para salir a la calle. No quiere mirar a nadie a los ojos. Está avergonzado, avergonzada por lo que hizo. Y esto ha salido a la luz. Y ahora no sabe cómo ocultar, justificar o evitar esa situación. Sin embargo, ya el pecado se hizo y ya las consecuencias están. Y ahora está la vergüenza y es como una mancha en usted. Una mancha, como una cicatriz, una herida que está en usted. Bendito el nombre del Señor. ¿Y esto qué genera, amados hermanos? Esto genera una situación muy triste, porque el cuerpo humano actúa en base a lo que siente, actúa en base a lo que está en ese momento sucediendo en sus emociones. Cuando sus emociones están entristecidas por causa del pecado, todo su cuerpo decae. Aparece la enfermedad, aparece un dolor de cabeza muy horrible. Algunos tienen hasta vómitos, otros sienten que no tienen fuerzas. Hay una debilidad en su cuerpo. Aparte de la vergüenza interna, aparte de la acusación que tienen también por dentro, no están aptos ni ante los ojos de Dios, ni ante los ojos de los demás. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto para el hombre fue lo más horrible que le podía haber pasado. Era lo más horrible, porque nadie quiere vivir con vergüenza. Nadie quiere vivir con esa condición. Pero ese es el fruto, la consecuencia del pecado. ¿Quién podía liberarle? ¿Quién podía salvarle de esa situación? ¿Quién podía perdonarle? Porque la humanidad no perdona. Ni siquiera los que están directamente afectados, podemos hablar de ellos que tienen todas las razones para poder señalar y no perdonar, sino
aún personas que ni siquiera tienen que ver con el tema, tampoco te perdonan. Cuando se enteran, fulano de tal salió en los periódicos, fulana de tal salió en los periódicos haciendo esto, le encontraron aquí, le encontraron allá. La opinión pública no le perdona. Y no son ni familiares de ella, ni familiares de él. No tienen nada que ver con su vida personal. Pero basta que se ha publicado un hecho vergonzoso y toda la gente pega el grito y no le perdonan. Y entonces lo miran como lo peor, como alguien sin vergüenza, como alguien malo, como alguien despreciable. Y las personas afectadas a veces han tenido que huir hasta del país y refugiarse y vivir en otro país porque no pueden soportar la vergüenza, porque ahora su familia ha visto, ha oído, se ha enterado de situaciones personales de esta persona, de hechos malos que ha hecho, y esta persona no tiene cara para ver a su familia. Se siente destruido, se siente destruida y se siente con vergüenza. También se sienten culpables, porque eso trae el pecado, culpabilidad. La persona que peca dice: soy culpable, yo soy la razón por la cual ha pasado esto, y yo soy directamente responsable, soy culpable de haber hecho estas cosas, soy el culpable de que haya pasado esto con mi familia, soy el culpable que haya pasado esto con mi hijo, o con, no sé, dependiendo de lo que haya hecho. Soy el culpable de la vergüenza de mi familia, ¿no? Ahora salgo esposado, me llevan a la cárcel. Qué vergüenza para mis hijos que tenían un concepto tan alto de mí. Su papá era su héroe, su mamá era su heroína. Y ahora resulta de que lo llevan preso. Y esto es público, es una afrenta. Hay culpabilidad, hay vergüenza, hay dolor. Todo su historial se viene abajo. Lo más grande que tiene, su moral, su integridad, se viene abajo. Y esa persona se convierte en un etcétera. Ya nadie cree, ya nadie confía, ya nadie piensa bien de esa persona. Tampoco nadie se le quiere acercar, nadie quiere ser su amigo. ¿Quién quiere ser amigo de una persona mala? ¿Quién quiere ser amigo de una persona que está manchada, que todo el mundo señala? Nadie quiere ser su amigo. Bendito el Señor. Entonces, el pecado genera todas estas consecuencias terribles que muchas veces permanece por años. Y hay estados de culpa que la gente a veces no soporta y se suicidan. Se suicidan cuando se ven descubiertos y van a sufrir una consecuencia terrible, se matan. Porque no pueden soportar algo así, no pueden soportar esa vergüenza. Entonces son culpables, son señalados. Usted se imagina lo que sentía esa mujer cuando la sorprendieron en el acto mismo del adulterio en los tiempos de Jesús nuestro Señor. Ella no tenía una mala reputación, ella no era una prostituta. Era una mujer de su casa. Tal vez se enamoró. Ella nunca se imaginó que iba a ser sorprendida. Y de repente la gente entró y la vieron, y la así desnuda como estaba la agarraron y la arrastraron por las calles. Ante el grito: muerte, mátenla, apedréenla. Y ella totalmente desnuda, tratando de cubrirse de los cabellos, arrastrada por la turba.
enardecida por esas calles pedregosas donde seguro toda su piel se rasparía, se cortaría, siendo arrastrada ante la mirada tal vez de su propia familia que vivían ahí cerca. Cuánta vergüenza, cuánto dolor, cuánta humillación sentía esta mujer. No podía soportarlo. Era una cosa terrible. Ella sabía que era culpable, pero era la vergüenza la que no podía soportar hasta que la tiraron allí al lado del Señor. El Señor estaba sentado y ella cayó de rodillas allí tratando de cubrirse, llorando en una vergüenza total. No quería ni levantar la cabeza. Toda la gente alrededor esperando que el Señor diera la palabra de muerte. Hemos hallado a esta mujer en el acto mismo del adulterio. Y la ley señala que debe de morir apedreada. ¿Tú pues qué dices? Pero el Señor no respondía. Simplemente él estaba sentado escribiendo en tierra. Le volvieron a preguntar: maestro, esta mujer ha sido hallada en el acto mismo del adulterio. La ley de Jehová dice que debe morir apedreada. ¿Tú qué dices? Fue entonces cuando el Señor levantó la cabeza, vio a la mujer, vio a la gente enardecida. Aunque el Señor ya sabía lo que estaba pasando y también sabía las intenciones de esa gente, porque ellos eran perversos en su corazón. Y el Señor dijo: si alguno de ustedes está libre de pecado, lance contra ella la primera piedra. Porque eso es lo que ellos querían escuchar, que el Señor diera la orden de apedrearla, porque querían borrar la imagen de misericordia y de amor que el Señor siempre manifestaba hacia la humanidad. Ellos querían borrar esa imagen. A ver qué tan amoroso, tan cariñoso. A ver, vamos a ver. Pero el Señor no rompió la ley, no violó la ley. Simplemente les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, lance contra ella la primera piedra. Aquella mujer estaba bajo la cubierta de la vergüenza. Estos hombres y mujeres que estaban allí en aquella calle, que eran pecadores también, de diferentes formas de pecados. Ellos no sentían la vergüenza porque sus pecados estaban tapados, porque sus pecados no estaban a la luz como el que pasaba con el de la mujer. El pecado de la mujer salió a la luz, pero el de ellos no había salido a la luz, estaba guardado, estaba tapado. Y por lo tanto ellos actuaban como grandes defensores de la justicia y de la ley, cuando también eran pecadores. Pero ellos miraban el pecado de la mujer y no miraban sus propios pecados. Pero cuando el Señor les dice: el que esté libre de pecado, lance contra ella la primera piedra, dice que el Espíritu de Dios comenzó a trabajar en la conciencia de cada uno de ellos. Ellos se vieron sucios. También se dieron cuenta que eran pecadores y se sintieron indignos de tirar la piedra, porque la mirada del Señor iba sobre cada uno de ellos. Era una mirada fulminante, era una mirada como diciendo: yo te conozco, yo sé lo que tú haces. Tú lo tienes oculto, nadie lo sabe, pero yo sí lo sé. Yo lo veo, yo conozco todo. Alabado sea el nombre del Señor. Pasas desapercibido o desapercibida como una buena persona, pero no lo eres. Entonces, desde el mayor hasta el menor,
soltaron las piedras que habían tenido ya en la mano y se comenzaron a retirar silenciosamente, uno por uno, de tal manera que solamente se quedó el Señor y la mujer en medio de esa calle. Cuando el Señor volvió a levantar la cabeza y miró a la mujer, le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y entonces ella dijo: ninguno, Señor. Pues ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esas palabras del Señor eran palabras de perdón. Porque cuando Él dice: ni yo te condeno, está diciendo: yo que tengo la autoridad para condenarte, yo que puedo condenarte, no te condeno. Te perdono, vete y no peques más, te perdono, es lo que le está diciendo. No importa lo que has hecho, te perdono, lo paso por alto. Las palabras de perdón, cuando salen de la boca de Dios, cuando emana del corazón lleno de amor de Dios hacia una persona, quita la vergüenza, quita la culpa, libera el corazón, libera el alma, libera la mente. Alabado sea el nombre del Señor. Un hombre puede decir: te perdono, pero no se sabe si lo estará diciendo de verdad o no. Pero cuando Dios dice: tus pecados te son perdonados, automáticamente se produce un efecto dentro de esa persona. El efecto de que la culpa es quitada y el alma lo siente, el cuerpo lo siente. La vergüenza es quitada, desaparece ese estado, esa angustia, ese dolor, se va de la persona. Y solamente queda la inocencia, el perdón. Ya no hay culpa. La persona se quebranta y llora porque siente el perdón, porque siente que ya está libre, que ya no tiene por qué sufrir más, ni pensar en la condenación. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, dice la Biblia. Así que el perdón quita la culpabilidad y la vergüenza que afecta al pecador. Lo libera y lo hace, como dice la Biblia, nueva criatura. Bendito sea el Señor. El Señor planificó una forma de justificación desde el primer momento en que el hombre sintió vergüenza por sus pecados. Sintió vergüenza al verse desnudo en el huerto del Edén. El Señor justificó rápidamente esa vergüenza, cubriéndolo con túnica de pieles, sacrificando animales para cubrirlos a ellos. Un animal inocente fue sacrificado para cubrir la vergüenza de Adán y Eva. Fue el primer sacrificio, mostrando con esto el Señor de manera profética lo que iba a suceder en el futuro. Porque el Señor lanza su promesa y señala a Satanás diciéndole: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal, pero te aplastará la cabeza. Y el Señor hablaba del triunfo mesiánico, del Salvador que iba a venir a través de una mujer. ¿Y por qué se menciona a través de una mujer? Porque era la única forma de que pudiera venir al mundo.
No había otra forma en que el Señor apareciera en el mundo. Tenía que ser a través de una mujer. Y este caso fue María. Así que la profecía estaba. Satanás sabía que eso se iba a cumplir, que un día alguien iba a vencerlo a él, que alguien iba a aplastarle la cabeza a él, el acusador de los hermanos, el que genera el pecado, el engañador, el mentiroso, el falso, iba a ser aplastado sobre alguien que iba a estar sobre él y que iba a manifestar victoria y que iba a tomar autoridad sobre él. Bendito el nombre del Señor. Y que él no iba a poder vencer. Él iba a caer derrotado. Así que no se sabía el tiempo ni cuándo. Pero mientras eso pasaba, mientras ese tiempo transcurría, Dios buscó la manera de justificar al hombre y estableció un tabernáculo rudimentario en el desierto. Estableció un templo hecho de pieles de animales, de cortinas, de cosas que no eran estables. Y allí estableció la ley de los sacrificios. Y ahora todo hombre, toda mujer, judío, hebreo, israelita, que pecaba contra Dios, que de repente se ofendía de palabras con alguien o golpeaba a alguien o le quitaba algo a alguien y luego venía la culpa y la vergüenza por lo que había hecho, entonces traía un cordero y lo llevaba ante el sacerdote. Y delante de él, el sacerdote tomaba aquel animal y lo degollaba. Y entonces la sangre que brotaba inmediatamente era tomada y era rociada sobre el pecador. Un inocente carnero, oveja o cordero era asesinado, era muerto, degollado, para poder cubrir la vergüenza y la culpa de ese hombre o de esa mujer. Los animales se convirtieron, ciertos animales se convirtieron en los justificadores, en los que daban su vida en favor del pecador. Los hombres entendían que el cordero, el macho cabrío, al morir, su sangre los justificaba a ellos. Y entonces el hombre sentía que estaba perdonado y nadie lo podía señalar ya, porque esto era un acto público. Y como era un acto público, aún sus víctimas, aún aquellos con quien tuvieron el problema, podían verlo a él caminando con su cordero hacia el tabernáculo. Aquel que había hecho lo malo iba con su cordero y al ser sacrificado y al ser rociado con esa sangre, ese hombre ya podía caminar con la cabeza en alto como si nunca hubiera pecado, porque había sido justificado conforme al ritual que Dios había establecido. Y la gente afectada por él tenía que aceptar que había sido perdonado, que había sido justificado, y ya no lo podían señalar. Ya no podían decir ese es un perverso, porque había sido perdonado. Para ellos ese sacrificio representaba el borrón de todos los pecados cometidos. Una vez al año, el sumo sacerdote sacrificaba un cordero de un año y llenaba una taza grande de la sangre de este animal y entraba al lugar santísimo para vaciar esa sangre sobre el propiciatorio.
en aquel lugar santísimo. Y esto se hacía una vez al año por toda la gente. Ya ese día nadie tenía que traer ningún animal, porque iba a haber un sacrificio general. Y la gente aceptaba ese sacrificio, aceptaba el perdón basado en ese sacrificio. Ellos lo reconocían, ellos lo aceptaban, ellos eran perdonados. Todos eran perdonados. Aun cuando ellos ni siquiera se hayan arrepentido. Pero era la ley del sacrificio. Se valoraba ese sacrificio, se reconocía ese sacrificio. Por eso ya no tenían por qué ser señalados. Si alguien señalaba a uno que había sido justificado por un cordero, tenía culpa. Había sanción, porque ya no podían señalarlo. Es como alguien va a un juicio y el juez determina que es inocente. Puede que a la otra parte no le guste, pero el juez ha determinado inocencia. Y eso tienen que aceptarlo, les guste o no les guste. En ese tiempo, cuando eran sacrificados los animales, se tenía que aceptar. Era como un veredicto de perdón, de justificación, y eso se tenía que aceptar y valorar. No se podía tener en poco. Por eso la gente, una vez justificados, ya volvían como si nunca hubieran hecho nada malo. Ya era borrón y cuenta nueva. Bendito el Señor. Y todo esto era un proceso hasta que viniera el Salvador. El Salvador iba a llegar. Y cuando Él llegó, una voz se oyó en el espacio ante la multitud de gente que estaba allí. Aquel hombre que era considerado, porque era un profeta de Dios, exclamó y dijo: ¡he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! El pecado tiene un precio. El precio es la muerte. Y cuando se habla de muerte, se habla de condenación eterna. La paga del pecado es la condenación eterna, es la muerte espiritual, es la separación total de Dios. Así estaba estipulado. Pero cuando Cristo, el Cordero de Dios, vino, Él vino a pagar el precio. Y dice en el libro de Hebreos que Él, cual sumo sacerdote, no entró en el templo hecho por manos humanas, en ese templo terrenal, ni en ese lugar santísimo terrenal del tabernáculo, sino que subió al mismo cielo, y no con sangre ajena, no con sangre de animales, sino con su propia sangre. Y con su propia sangre satisfizo al Dios justo y soberano. Y con esa sangre Él pagó el precio para liberar de la muerte a toda la humanidad, pasado, presente y futuro. ¡Gloria a Dios! Cuando la Biblia dice: y subiendo a lo alto llevó cautivo la cautividad, está diciendo a toda esta gente que desde Adán hasta Noé murieron en el diluvio, los que no conocieron la ley, toda esta gente por mi muerte, por mi sacrificio, son perdonados. Y subiendo a lo alto llevó cautivo la cautividad. Él perdonó al pasado, al presente y al futuro. Él descendió a las partes más bajas de la tierra para que reconocieran que Él era el Salvador prometido. Aquellos hombres que habían muerto por la causa del Salvador, por la causa de la promesa, Él se presentó y dijo: yo soy, por el cual ustedes formaron la nación de Israel, por el cual ustedes vagaron por el desierto,
por el cual ustedes hicieron los sacrificios, por el cual ustedes honraron a Dios antes del diluvio, ustedes como Noé y todos los demás, su familia, Él se apareció y los llevó, los justificó, los perdonó. Hoy en día, la gente sufre la vergüenza del pecado. Porque hoy es muy difícil tapar el pecado. La tecnología, los sistemas, el control, la supervisión sobre las personas es cada vez más fuerte. Es muy difícil tener intimidad. Es muy difícil poder vivir sin que nadie te esté vigilando, sin que nadie te esté observando. Hay gente que te graba, hay gente que busca la manera de saber de ti. Hay gente que indaga tu vida, tu pasado. Hay gente que publica tu vida. Hay gente que habla de ti. Hay gente que transmite, pueden ser verdades o mentiras, no importa. Transmiten tu nombre, transmiten tu apellido, transmiten tu familia. Ellos hablan cuando te quieren hacer daño, utilizan los sistemas que son aquellas formas en que se puede llegar a las masas, como la internet y los diferentes programas que existen, como el Facebook, el Instagram o cualquier otro tipo de medio por el cual se hace pública a las personas. Ellos pueden sacar algo de ti. Ni siquiera saben qué pasó, por qué fue, ni cómo fue. Lo que importa es dañarte y lo que importa es publicar tu vida. Si tú tienes un problema con alguien, lo primero que hacen es investigarte para descubrir alguna cosa mala. Porque ellos quieren contrarrestar tu verdad haciéndote quedar mal con tu pasado. ¿Y quién no ha tenido un pasado? ¿Quién no ha tenido una situación adversa? ¿Quién no ha cometido algo que a lo mejor fue vergonzoso? Todos de una u otra forma. Hay un pasado, hay algo que no se comenta, que no se habla, pero que sucedió en tu vida, pasó en tu vida, sea cuando hayas sido joven, sea cuando estabas en edad madura, como quiera, o sea cuando fuiste niño, como quiera que sea. Y eso viene desde los tiempos de Cristo, cuando esa gente comenzó a indagar sobre la vida de nuestro Señor y le llamaron: nosotros no somos hijos de fornicación como tú eres hijo de fornicación. ¿Sabe lo que le estaban diciendo? Tú eres un bastardo, porque tú no eres hijo de tu padre José. No sabemos de quién eres hijo, pero ahí hubo una fornicación. Tu madre fue una fornicaria, porque tú no eres hijo de José. Eso se lo dijeron en su propia cara. Y el Señor no soportó la indignación y le dijo: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque hay maldad en ustedes. Porque cuando ustedes indagan, cuando ustedes expresan esto, lo que manifiestan es perversidad y maldad, un deseo de hacer daño. Eso es lo que hay en sus corazones. En sus corazones no hay misericordia, no hay perdón. En sus corazones no hay el deseo de entender que hay una vida intachable, que hay un propósito, que hay un amor, que hay una palabra de Dios, que hay una presencia divina entre ustedes. Eso ustedes no lo ven. Ustedes lo que ven es lo malo y buscan lo malo para poder sacarlo a la luz, porque quieren justificar sus pecados, porque de alguna manera quieren hacer ver que ustedes tienen razón y el que está mal es él. Hijos de vuestro padre el diablo son. Pero ellos le buscaron, le indagaron, porque hubo el rumor. ¿Cuánta gente no saca conclusiones de los rumores? Yo he escuchado tal cosa, a mí me han dicho tal cosa, yo he oído así y asá. Dicen que esto, dicen que lo otro.
La gente no lo sabe. No existe tal cosa, pero ellos piensan que sí. Porque los rumores tienen ese efecto. Tratar de manifestar algo que no saben si será cierto o no. Algunos dicen, bueno, no me consta, pero dicen, si no te consta, ¿para qué lo dices? ¿Para qué lo hablas si no te consta? Si no tienes pruebas, si no te consta, ¿por qué lo hablas? Lo hablas porque en tu corazón hay maldad, porque te gusta sacar las cosas de otras personas, pero tú no tienes la autoridad para lanzar la piedra porque tú mismo también tienes tus cosas y están tapadas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, este sistema de vida, esta condición de vida que tenemos en este mundo moderno, donde la ciencia, la tecnología ha avanzado tanto, que se puede ver a través de las paredes, que se puede escuchar a distancia con un dispositivo, te lo ponen y apuntan hacia tu casa y pueden escuchar todo lo que tú hablas, todo lo que tú conversas, pueden interceder tus teléfonos, pueden hackearte, pueden hacer tantas cosas, pueden alterar palabras en tu mismo Facebook, pueden cambiar cosas, ahora la tecnología se presta para todo. Pueden poner imágenes y cortarlas y pegar con otros que parece que fuera así. Te pueden unir con otra persona porque tú estás solo, pero te ponen una persona allí como si tú le estuvieras besando o abrazando. Porque la tecnología se presta. Entonces todos vivimos bajo la sombra vulnerable de nuestra vida privada. Casi no tenemos vida privada. Peor si eres una persona pública. Una persona pública sufre, su peor enemigo es que su vida particular, su vida privada va a estar en la boca de todo el mundo. Si tú quieres lograr algo importante y eres una persona pública, te van a sacar hasta lo que no sabes. Cosas que ni siquiera son ciertas, pero te van a sacar. Y cosas ciertas que tuvieron su razón de ser, pero te la van a sacar. Un día en un juicio que le estaban haciendo a una persona que era inocente, el abogado de este hombre inocente trajo un testigo a favor, que testificó en favor del inocente. Cuando le dieron la parte al fiscal, que era el que protegía al otro, le dice: señor, ¿usted vivió alguna vez en tal lugar? Dijo: sí. ¿Y usted conoció a una menor de edad, fulana de tal? Y él se quedó callado y dijo: ¿la conoció o no la conoció? Sí, la conocí. ¿Y no es verdad que usted la violó? Dice: no, no fue así. Diga si es cierto o no. No, es que no es así. No es verdad que hay una condena que usted sufrió por eso y que está aquí en este documento legal del juez que lo condenó. Diga sí o no. Bueno, sí, es todo. Pero al final del juicio, el abogado del inocente comenzó a explicar y a decir: a veces queremos escuchar lo que queremos escuchar. Como el caso de fulano de tal, aquel que había sido condenado por violación supuestamente. El fiscal dice que él tuvo una condena por violación. Pero eso no fue así. Solamente han sacado la parte complicada, pero no han sacado el contexto. No fue una violación, fue consentido porque estaban ambos enamorados, solo que ella era menor de edad.
pero ambos estaban enamorados y ambos consintieron la relación. Cuando fueron descubiertos por ser el mayor de edad, lo condenaron, a pesar de que la muchacha decía que ella había consentido y que ella lo amaba. Sin embargo, el juez lo condenó, pero después que él salió bajo fianza, se casó con esa muchacha porque se amaban. Y hasta el día de hoy es su esposa y tienen 4 hijos. Las cosas no son como se enfocan, no son como se dicen. A veces queremos escuchar lo que queremos escuchar. Damos crédito a lo que queremos dar crédito. Pero no sabemos la realidad. No conocemos la verdad. No entendemos. Pero nos prestamos. Y esto lo hace gente que a veces ni siquiera tiene maldad. Pero como vivimos en un mundo donde el chisme está a la orden del día y el deseo de saber de las personas qué es lo que hacen está allí como un morbo. Aún aquellos que no tienen deseo de hacer daño hablan sin darse cuenta que están continuando la cadena del daño. Y otros actúan con perversidad, indagando, buscando, tratando de encontrar cosas, porque quieren descubrir algo. Amados hermanos, todo eso trae vergüenzas. Porque cuando la gente empieza a indagar tu vida y descubren ciertas cosas que pueden ser magnificadas, sacadas de contexto, no son como parece, pero las magnifican, las transforman, parece verdad. Y entonces la gente comienza a tener una opinión, pero ¿cuál es el problema? El problema es la vergüenza que tú sientes. El dolor, la angustia de que tu nombre está por el piso, tu integridad por el piso, tu vida. Nadie que te ve te cree, nadie que te ve te mira de buena forma. Te ven como lo peor, te ven como lo que la gente dice que eres. Mucha gente no soporta eso. Mucha gente se sumerge en una depresión muy profunda. Otros se cortan las venas, se quitan la vida, se ahorcan, se lanzan de un edificio o se meten un tiro. Ha sido mellada su condición y no lo puede refutar por más que lo diga, por más que declare que no es así, no le creen. Y si alguno dice que le cree, está el rumor, está la sombra. Siempre le va a seguir. Siempre va a estar sobre él o sobre ella, siguiéndole como una maldición. ¿Sabe qué es lo único que puede hacer que un hombre enfrente una situación así? Primero, si es inocente, su valor de inocencia prevalece en él. Y si ha sido culpable, el perdón de Cristo. El perdón de Cristo quita la culpa y quita la vergüenza. Bendito sea el nombre del Señor. No hay cosa más extraordinaria que el perdón de Cristo. No hay cosa que satisfaga el alma saber que hemos sido perdonados. Cada campaña que se da pública, cada culto que se da, cada mensaje que llega a un pecador, lo que hace que ese hombre sea transformado es saber que es perdonado, es saber que el Señor ha borrado sus maldades, es saber que el Señor a lo profundo de la mar sepulta sus pecados y nunca más se acuerda de ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Él quita la culpa, Él quita la vergüenza.
No hay nada más maravilloso que venir a Cristo y refugiarse en su presencia y sentir que esa sangre te limpia de todo pecado, porque Él pagó ese precio, el precio de su muerte, de su sangre, para redimirnos, para salvarnos. Ahora con tan solo creer en Él somos libres, somos hechos nuevas criaturas, somos perdonados, somos santificados, hemos vuelto a la vida. Ha sido levantada nuestra condición, porque el Señor dice: sobre una roca te pondré en alto. Yo daré testimonio de ti, yo hablaré por ti. No importa lo que la gente diga, no importa lo que el mundo diga, yo daré testimonio de ti, pase lo que pase. Gloria a Dios. Es el perdón del Señor, es el amor del Señor, que el diablo no puede destruir. El diablo querrá acusarte, pero ya no puede. Una vez que Cristo interviene, el diablo ya no puede, porque Dios da testimonio de ti. Mientras que el diablo busque, comienza a urgir por tu pasado y a sacar otra vez cosas que pasaron tal vez, ya no tiene efecto. Dios da testimonio de ti. Dios perdona y levanta. Él levanta al caído. Él quita la vergüenza. Él quita la culpa. Él dice: perdonado estás y nadie puede señalarte. Porque aquel que te señale habiéndote yo perdonado, tendrá que rendir cuentas ante mí. Porque aquel que te señale sabiendo que yo te he perdonado, está teniendo en poco el poder de mi sangre, el poder de mi sacrificio. Y tendrá que dar cuentas. Por eso el Señor dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados. No condenéis para que no seáis condenados. Porque el sacrificio de Cristo quita el pecado del mundo. Nos hace nuevas personas. Yo no sé cuál es la condición que usted tiene, pero Dios sí sabe. No sé cuáles son sus pecados ocultos, pero Dios sí lo sabe. Pero basta un sincero arrepentimiento. Basta un pedirle perdón a Dios. Y entonces la sangre de Cristo te limpia. Y eres regenerado. Y tu culpa es quitada. Ni siquiera tu conciencia puede acusarte ya. Porque el Señor limpia tu conciencia. Él te limpia de toda culpa y quita la vergüenza. Ya no tienes que andar como enlutado. Ya no tienes que pensar: ¿qué dirá la gente de mí? Yo hice mal y seguramente siempre me sacarán eso, porque hay gente que siempre te saca cosas del pasado. Hasta tu misma esposa, tu mismo esposo, que conoce tus faltas, que conoce tus debilidades, te las saca en un momento de cólera. ¿Sí? ¿Porque qué? ¿Qué me vienes a mí a hablar de santidad y me vienes de la iglesia? Si tú has hecho esto, ¿tú te acuerdas o no te acuerdas? Pero el Señor te perdona. Y las personas pueden decir: sí, es verdad, pero yo me arrepentí, Cristo me perdonó. Y Él me lavó con su sangre. Y Él sepultó mis pecados a lo profundo del mar y nunca más se acuerda de ellos. Y si tú me sacas eso otra vez, tú le darás cuenta a Dios. Tú le darás cuenta a Dios por lo que estás diciendo, porque el Señor ya no ve eso, Él lo borró. Tú estás haciendo en poco la sangre de Cristo. Ten cuidado con lo que hablas. Ese es el poder de Cristo.
yo quiero orar por ti, para que esa sangre te cubra, te limpie, te santifique. Inclina tu rostro y cierra tus ojos allí donde estás. Y los que nos ven a través de las redes sociales, yo quiero decirte que hay un Cristo que perdona. Tú no tienes por qué ir al suicidio. Tú no tienes por qué vivir con esa depresión. Tú no tienes que estar más con ese estado de culpa y con esa vergüenza en tu vida. El Señor te perdona y te levanta y dará testimonio de ti, de la nueva criatura que Él va a hacer en ti. Y a los que están acá, el Señor quiere obrar en sus vidas, con amor, con compasión, con misericordia. Si hay alguna vida de las que están aquí en el templo que quiera que yo haga una oración por usted, allí donde estás, levanta tu mano, yo haré una oración por ti. Dios te bendiga, 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 Dios bendiga esas vidas, Dios te bendiga. Todo el que levantó su mano, póngase de pie ahí mismo en su sitio y cierre sus ojos. Y los que nos ven, igualmente, cierra tus ojos donde estás, porque voy a orar para que el Señor te perdone de todo pecado y nunca más la tristeza venga a tu vida. Con sus ojos cerrados, pídale perdón al Señor. Dígale: es verdad, Señor, yo he hecho cosas malas, me arrepiento de ello, me arrepiento. Perdóname, sálvame, Señor, cambia mi vida, dame una nueva oportunidad, levántame, da testimonio de mí. Mientras tú se lo dices, toda la iglesia se pone de pie y me ayuda a orar por todas estas vidas. Señor nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, tu palabra ha sido declarada bajo esa unción llena de amor para con todos los presentes aquí y todos los que están en sus casas. Señor, yo te pido que aquellos que toman conciencia de esta palabra y se humillan y te piden perdón por sus pecados, Señor, recíbelos con ese amor tan grande con el cual tú buscas a cada uno, y perdona toda iniquidad, perdona todo pecado, limpia cada corazón, santifica cada vida. A lo profundo de la mar sepulta sus pecados. No te acuerdes nunca más, como dice tu palabra, porque esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario a través de nuestro Señor Jesucristo fue la sangre más pura, más santa, más sublime que pudo haber sido derramada, como un cordero inmaculado. Esa sangre hoy nos limpia. Esa sangre tiene un efecto tan grande que quita la culpa, quita la vergüenza.
Ya no tienes por qué vivir bajo la culpa ni la vergüenza de nada. Ahora eres nueva criatura. Ahora eres un nuevo hombre, una nueva mujer. La sangre de Cristo te limpia. La sangre de Cristo te cubre. No hay diablo que lo resista. No hay demonio que se oponga. Los demonios huyen ante la poderosa sangre de nuestro Señor. Eres libre. Eres libre por el poder de la sangre de Jesús. Hecho nueva criatura y sanado de tus enfermedades y dolencias, para gloria y honra de nuestro gran Dios maravilloso, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Levanta tus manos y dale gracias a Dios. Dile: Señor, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu sangre que me limpia, me santifica, me purifica. Gracias por quitar de mí la culpa, la vergüenza. Gracias por hacer de mí una nueva criatura. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Maravilloso es el Señor.